A seguir con otros aspectos. No solamente vamos a centrarnos ahora más a ir hacia la economía, lo que mencionábamos hace un rato con el Nacho Tenas, y profundizarlo con especialistas. El IPC, que sorprendió a los expertos y anotó un retroceso de 0,1% tras 27 meses de caída de este tema, también de la reforma tributaria y el rechazo en el Congreso. Conversamos con la economista Gabriela Clirio, también directora de Mazars Chile. Gabriela, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo de vuelta, Andrés. Sí, Gabriela, hay harto tema para conversar. Quiero partir por la reforma tributaria. Creo que ayer o antes de ayer estuviste hablando en la Universidad de Chile respecto a un seminario del tema de reforma tributaria. La votación de hoy día, ¿cómo la ves desde tu visión, desde tu reflexión como economista, este rechazo? Que claro, lo conversábamos recién, tiene mucho de político, por la instancia en que se rechaza. Antes de entrar a legislar, se le pone cortapisa a esta discusión. ¿Cómo ves tú lo sucedido hoy día en el Congreso? Ojalá haya sido, o sea, más allá del discurso que escuchamos después, que fue un discurso más bien político que digamos que económico en realidad. De hecho, el título del conversatorio en la FEN se llama Reforma Tributaria, Crecimiento versus Recaudación, ¿no? Y lo que nosotros decíamos, o sea, no en la FEN, digamos, pero mi ponencia, digamos, mi discurso, mi presentación, justamente hablaba del tema de que los grandes avances en Chile en materia de reducción de la pobreza y de creación de la clase media fueron gracias al crecimiento económico. Y desde mi punto de vista, esta reforma tributaria estaba basada en un diagnóstico que estaba mal hecho, porque recordemos que al principio se hablaba de una diferencia de recaudación de casi 14 puntos con los países de la OCDE, que después se fue ajustando y hoy en día estamos mostrando una diferencia de recaudación de solamente 5 puntos. Y se hablaba básicamente de una reforma tributaria que, así como estaba planteada, iba a afectar negativamente al crecimiento. Entonces, hay una confusión, porque el crecimiento no es un fin en sí mismo. El crecimiento es un medio para lograr muchos fines, uno de los cuales es, bueno, la mejora del ingreso per cápita y, por supuesto, la reducción de la pobreza. Entonces, no es que es malo, o sea, querer una reforma tributaria que esté bien hecha y que no afecte las bases y que no debilite el crecimiento futuro es súper importante, porque si no, es como decía mi viejo, pan para hoy y hambre Gabriela, para mañana, ¿no? Es que lo que sucede, y uno lo hemos conversado infinidad de veces, a ver, siempre pasa, y es sensación, definitivamente, solamente una percepción. Cuando la economía va mal, no, es que una reforma acá puede frenar mal la economía e impedir el crecimiento. Cuando la economía va bien, no, es que esta reforma, vamos con el vuelito, vamos a buena velocidad, ¿para qué la vamos a frenar? Uno dice, ¿cuándo, en el fondo? O es, definitivamente, a tu juicio, no era una buena reforma. Porque siempre hay pero, siempre una reforma, y lo dijo, el otro día escuchaba también a Pepo de Gregorio, director de la Facultad de Economía. Sí, él decía, siempre una reforma trae efectos macroeconómicos. Siempre va a frenar en algo la economía, la reforma por sí. El tema es cuáles son los efectos que trae añadidos en temas de justicia social y cuántos otros elementos. ¿Cómo ves tú esa discusión en esta coyuntura? O sea, lo que tú estás diciendo, Andrés, es tal cual. O sea, siempre va a haber personas que te van a decir, o diferentes agentes o diferentes grupos de interés que te van a decir, no, este no es un buen momento para una reforma tributaria. Pero la realidad es que, como consecuencia de una de las reformas tributarias que se hizo en el 2014, la economía, que venía creciendo a un ritmo increíble, durante la segunda presidencia de Michelle Bachelet, creció un 1,7%. Y se empezó a hacer mucho más hincapié y se empezó a dejar de lado el crecimiento en pos de hablar de la distribución. Se estancaron las proyecciones y las expectativas de mucha gente. Entonces, nosotros hoy en Chile tenemos una baja tasa de natalidad, una productividad que está estancada hace más de una década. Si además empezamos a afectar la fuente, que es el ahorro como fuente de inversión, y que, o sea, más comprometemos todavía lo que es la posibilidad de crecimiento futuro. Sí, porque siguiéndote el hilo un poco, yo recuerdo cuando se inició esta conversación, aquí conversando en el estudio con el ministro Marcel, él apuntaba que, a diferencia de esa reforma que tú me planteas del 2014, que apuntaba más bien a las empresas, esta apunta más bien a las personas, y por eso no es comparable. ¿Cómo lo ves tú? Claro, una discusión, te estoy citando una declaración de hace 8 meses. Sí, pero yo no lo veo tan así, porque ponte tú, si bien en esta reforma tributaria, cuando se empezó a plantear, se hablaba de que iba a afectar solamente al 3% más rico y que al otro 97% no lo iba a afectar,
La realidad es que igual existen unos impuestos ocultos que no se están discutiendo, que es el tema de si aumenta la cotización en la reforma de pensiones y un porcentaje no va para la cuenta de ahorro individual, sino que va para un componente de reparto, finalmente también terminan aumentando los impuestos. Porque a mí si me aumentan el impuesto, a cualquier persona que le Ya, pero aumenten el eso impuesto... eso es una reforma previsional, estamos hablando de una reforma Por eso, tributaria. pero ¿Ya? la realidad es que todas las personas iban a verse afectadas por la reforma tributaria de una forma y otra. O sea, se estaban adoptando criterios para hacer una reforma tributaria que en otros países del mundo han probado que no recaudan, como por ejemplo el impuesto al patrimonio. Se estaba yendo en la dirección de la desintegración, donde básicamente se rompe la equidad horizontal. Yo sé que esto puede ser muy técnico, pero había muchos criterios que era volver sobre lo que ya se había Volver a avanzado lo del de 2014, alguna la manera. integración, desintegración, que es bien técnico, pero al Claro, final era el meollo. claro, claro. Y sobre todo pensemos una cosa, cuando se hizo la reforma anterior, que era un mejor momento económico, se pensaba recaudar un 3%, se terminó recaudando un 1%. Acá cuando uno dice, bueno, es que en realidad ahora se partió pensando en recaudar un 4,1% Ahora del 3,6. PIB y finalmente ahora se estaba hablando de un 3,6%, ¿ya? Pero un 3,6% del PIB, que a mucha gente no le dice mucho, es un 20% más de lo que se recauda hoy en día. O sea, es mucho, es un 20% más. Claro. Gabriela, a ver,